antes de los faraones, antes de los constructores de los zigurats, antes de que en el desierto reposase la arena, antes de que la primera gota de agua cayese en el primer mar, fue nuestra historia. Antes de que el sol brillase por primera vez, antes de que Dios dijese, hágase la luz. Antes de la historia de cualquier criatura, vino nuestra historia, que es la más antigua. De hecho, esta historia tuvo lugar antes del tiempo. Antes de nuestra historia no hay historia alguna, puesto que el único que estaba antes de nosotros no tiene historia. Dios no tiene historia. Yo, un ángel, os la voy a contar a vosotros, humanos, aunque no podáis entender muchas cosas. Aunque tenga que recurrir a comparaciones humanas para que podáis comprender lo incomprensible. Así pues, acompáñenme en este viaje a los misterios del divino océano de luz infinito. Crucemos el velo del misterio y contemplen la arquitectura que el Todopoderoso les depara en los salones del cielo. En el principio estaba el ser infinito, la Trinidad sublime. Imaginaos a Dios como una inmensa esfera de luz blanquísima. De nuevo os recuerdo que debo recurrir a términos limitados a comparaciones para expresar lo que es incomparable. Dios no es una esfera. Dios no tiene forma geométrica alguna, pero os pido que os imaginéis mi historia de un modo visual. Imaginaos al gran Dios como una esfera de luz de proporciones infinitas. Esa esfera de luz estaba en medio de la nada. Una esfera resplandeciente en mitad de la oscuridad más absoluta, la oscuridad perfecta. Al principio únicamente existía esa esfera. Nadie la contemplaba, nadie la podía ver porque no había nadie. Esa esfera de vida trina era luz y era grande como millares de océanos de luz. Era colosal como millares de universos. Nunca os imaginaréis mientras viváis lo difícil que es para mí expresaros de un modo alegórico lo que nosotros percibíamos de Dios. Permitidme usar la imagen de una esfera para hablar de Dios, la imagen de una esfera grandiosa, porque en su ser
reinaba una perfección como solo se expresa en la geometría, pero al mismo tiempo era ilimitado como un mar. El mar es estable, pero tiene movimiento en sí. Dios, asimismo, se nos mostraba lleno de vida. Lo que nosotros veíamos era como una esfera infinita llena de mares de vida. Pero eso lo percibíamos a través de los rayos que atravesaban sus velos. La imagen del sol cuya luz sale arrolladora y límpida tras las nubes de una tormenta que escampa es la escena más aproximada para que entendáis qué era lo que nosotros veíamos. Reunid todos estos conceptos tan pobres y os haréis una idea aproximada. La vida trina latía en su interior, fluía en el seno de esa esfera. De pronto ocurrió algo. Era la primera vez que ocurría algo hacia afuera de la esfera. No podemos decir que eso ocurrió tras millones de siglos, porque en realidad no había tiempo. Pero entre ese antes y ese después hubo 1000 eternidades, y después eternidad tras eternidad. Antes del primer ahora, hubo una serie incontable de siglos de no tiempo. Y así, en el momento previsto, en el instante exacto, antes del cual no hubo un instante, una voz poderosa resonó en el interior de la esfera y dijo: «Hágase». Y de la esfera surgió una luz. Aquel acto se parece lejanamente a una flor que extendiera sus pétalos blancos. Aquello parecía como una explosión de luz a cámara lenta. Si uno se aproximaba a esa luz, veía que cada haz de luz estaba formado por millones de seres angélicos. Cada naturaleza angélica era como una pequeña estrella. Las había de todos los tamaños. Cada ser angélico resplandecía con su propio tono de luz. Cada uno emitía una música particular. Cada uno, si se me permite la expresión, mostraba un rostro atónito, felizmente atónito, ante el espectáculo del acto creador. Los ángeles más grandiosos se hallaban suspendidos como tocando a la esfera. Cada ángel superior tenía otros menores alrededor de él, como planetas que rodean un astro. Cada uno de los satélites tenía a su vez otros espíritus angélicos, que eran como satélites de los planetas. Y así podíamos ver que había centenares de jerarquías angélicas. Cada ángel dependía de otro ángel superior. Los ángeles superiores, menores e intermedios formaban innumerables niveles, complejísimas rotaciones, innumerables jerarquías, complicadas series de niveles, de escalones, como si de una zoología infinita se tratara. Era como si del seno del ser infinito fluyeran ríos grandiosos de luz. Universos y universos de ángeles salían de la esfera. Los ríos de luz que surgían de la esfera fueron debilitándose en una especie de eco que se extingue lleno de majestad. Ese eco sinfónico se fue desvaneciendo
hasta que el último brazo de luz se despegó del océano de luz de la esfera. La creación de los ángeles había acabado. El último ángel había sido creado. El número de los ángeles era incalculable, pero hubo un último ángel en aparecer. Decir que eran trillones de trillones era poco. Dios había sido extraordinariamente generoso al crear. Dios había querido comunicar el gozo del ser de un modo espléndido, feliz de que fueran muchos los que pudieran existir. Aquellos ángeles, nada más de ser creados, recibían el nombre de glorias, porque ellos eran la gloria de su Creador. Todos los espíritus estaban sorprendidos. Habían sido lanzados a la existencia. Habían pasado de la nada a existir de golpe. Aquello era como millones de seres que hubiesen acabado de despertar. Pero no solo no estaban somnolientos, sino que por el contrario se mostraban llenos de vida. Las nebulosas bullían de vigor alrededor de la esfera de vida. La vida se agitaba en ellos por la felicidad de existir. Los espíritus se miraban a sí mismos, se conocían, volvían a mirarse entre sí sorprendidos. Como las glorias se hallaban girando alrededor de glorias más grandes, admiraban al gran ángel alrededor del cual cada espíritu se movía. Divisaban la magnitud de los gigantescos astros angélicos. Aunque las veían de lejos, se hallaban sorprendidos de que pudiera haber glorias tan descomunalmente grandes. Y en el centro de todo, el divino océano infinito de luz del que habían salido. Podríamos decir que estábamos suspendidos, flotando en el aire, levitando sobre un océano. Pero en ese caso no tenía sentido afirmar que se estaba encima o en un flanco de ese mar. En un universo sin referencias espaciales no había arriba ni abajo, únicamente un gran centro que era esa esfera que parecía ilimitada. Las glorias contemplaban la gran esfera. Sabían que era una forma esférica, pero era tan grande que ellos la veían como un océano, cuyos límites escapaban a su visión. Ese océano divino estaba en silencio. Todos lo contemplaban admirados. Constituía en sí mismo un espectáculo, porque esa luz era amor, sabiduría, belleza, perfección, equilibrio, plenitud. De pronto la esfera habló. Era la primera vez que resonaba su voz fuera de su seno. Su voz resultó el hecho más impresionante que uno pueda imaginarse. La voz de Dios dirigiéndose a millones de espíritus angélicos. Todos oyeron una voz potente, grave, llena de poder. Se trataba de una voz que podía doblar el hierro, tronchar los cedros. Aún no existía el hierro, aún no habían crecido los cedros, pero si hubiera sido creado un orbe, los pilares de la tierra no hubieran resistido el poder de la primera sílaba de la primera palabra. Ante la aparición de su voz, todos los ángeles dieron un paso hacia atrás como el que recibe la embestida del viento. Decir que era una voz poderosa no es hacerle justicia.
Su voz estaba dotada de la mayor intensidad que uno pudiera imaginarse. Y al mismo tiempo, sus palabras transmitían ternura y cariño. Eran las palabras de un padre. Nada en ellas había de amenazador, pero sin ser amenazadora, su voz era tal que dejaba claro que no admitía réplica. Dios nos habló. Nos explicó quién era Él. Nos expuso quiénes éramos, para qué nos había creado, qué esperaba de nosotros, lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Dios nos hizo de maestro. Le escuchamos con la boca abierta. Su voz nos manifestaba cuáles eran los abismos del ser, los caminos del bien y del mal, la estructura lógica de lo que había creado y de lo que podía crear. Sus palabras eran ciencia pura, sin error. Pero no hablaba todo el tiempo. En su discurso, en su explicación del ser y del ser, en su explicación de todo, había, como si de una sinfonía se tratase, momentos de silencio. Y nos preguntaba, nosotros le respondíamos, le preguntábamos individual y colectivamente. Dialogábamos con él como unos hijos con su padre. Verdaderamente era un padre. Éramos como polluelos alrededor de una gallina. Nos sentíamos calientes bajo sus alas. Nos sentíamos protegidos. No teníamos cuerpo, pero sentíamos el calor de su presencia. La imagen de los pollitos acurrucados en el seno de su madre es lo que más idea puede dar de aquel tiempo feliz. No era solo estar bajo sus alas, era estar en su seno, como unos polluelos completamente envueltos en un lecho de plumas. ¿De qué nos podíamos sentir protegidos? ¿Cómo conocíamos la sensación de temor? Nos sentíamos seguros frente al vacío de la nada, frente a la inseguridad de no saber. Él nos daba certeza frente a la duda. Él nos ofrecía el firme fundamento de saber de dónde veníamos, quiénes éramos, a dónde íbamos, cuál era el sentido de todo. Sin Él, hubiéramos sido náufragos en medio del vacío. Sin Él, nos hubiéramos sentido abandonados en mitad de esas soledades. Mirando hacia atrás, allí estaban esas soledades vacías y oscuras. Daba casi miedo mirar al no ser de donde habíamos salido, de donde perfectamente podríamos no haber salido nunca. Había bastado una palabra suya para sacarnos de la nada. Pero con Él no temíamos a la nada. Él lo llenaba todo. Y nuestro Maestro seguía paciente y amorosamente respondiendo a sus hijos. Podía responder a millones de seres a la vez. Éramos tantos y no obstante, cada uno escuchaba distintamente su voz. Cada uno podía percibir más o menos de esos diálogos según el poder de su inteligencia. Entre nosotros nos enseñábamos y en conjunto profundizábamos con nuestros intelectos en ese océano infinito de luz que teníamos delante. Íbamos viendo más claro quién era el Hacedor, la fuente, el sol de santidad. Casi sin darnos cuenta, íbamos erigiendo construcciones intelectuales.
Éramos seres intelectuales y disfrutábamos sumergiéndonos con nuestras mentes en esa esfera sin fin. Podíamos sumergirnos en él solo con nuestra inteligencia, solo con nuestro conocimiento, pues él, digámoslo así, estaba allí y nosotros aquí. La increíble frontera de la trascendencia era impenetrable. Impenetrabilidad de Dios que no era percibida como un muro, sino más bien como una montaña que se necesitarían siglos para ascenderla. La esfera, en ese sentido, estaba tan cerca y tan lejos. La esfera estaba como rodeada de un muro alto como una montaña. Quizás tras siglos de ascender sus laderas, comprenderíamos que solo habíamos comenzado nuestro viaje. Sí, la esfera tan solo era el velo de la trascendencia. Aún conscientes de nuestra poquedad, cuanto más conocíamos, más queríamos conocer. Y con nuestra inteligencia sí que podíamos recorrer ese objeto de nuestro conocimiento. Éramos como exploradores de lo que teníamos delante. Nuestras construcciones lógicas, metafísicas, teológicas acerca de la divinidad nos dejaban pasmados. Cada vez estábamos más admirados del ser infinito. Algunos de nosotros, abrumados ante tanta belleza, comenzaron a organizarse para darle culto de un modo colectivo. Así comenzó la liturgia celeste, como respuesta ante semejante espectáculo de la divinidad.